Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, la verdad, fascinante y bastante provocadora. Vamos a ver cómo el tiempo, algo que solemos pensar que es objetivo, neutral, pues resulta que ha sido utilizado como una herramienta de poder, sobre todo en el campo de la antropología. A ver, empecemos con una frase que nos suena a todos. El conocimiento es poder. El antropólogo Edward Taylor la usó en su campo, sí, pero el análisis que vamos a desgranar ahí nos invita a ir mucho, mucho más allá de la frasecita. Porque aquí está la pregunta del millón, la que de verdad lo cambia todo. ¿Cómo exactamente se usa algo tan abstracto como el tiempo para crear una relación de poder? No es nada obvio, ¿verdad? Y sin embargo, vamos a ver que está en el mismísimo corazón de la antropología. Y aquí está la tesis central, así, sin anestesia. La antropología a lo largo de su historia ha construido su conocimiento haciendo una cosa muy concreta: colocar a las culturas que estudia, a ese famoso otro, en un tiempo que no es el nuestro. Se les sitúa en el pasado, da igual que estén viviendo en el mismo instante que nosotros. Para entender bien todo este embrollo, vamos a seguir un recorrido muy claro. Primero, veremos esa conexión entre tiempo y poder. Luego, cómo se secularizó el tiempo y el viaje en el espacio se convirtió de repente en un viaje al pasado. Y para rematar, dos conceptos que son la clave de todo: la creación de distancia y lo que se llama la negación de la coetaneidad. Venga, pues nos metemos en faena. Primera parada, aquí vamos a empezar a descubrir cómo el tiempo se ha podido usar de formas que, pueden llegar a ser opresivas. Y ojo que aquí está la clave del asunto. Según este análisis, el uso del tiempo para ejercer poder no es un error, no es un fallo del sistema. Es, de hecho, el sistema. Es algo que está en la raíz de la disciplina. La propia idea de crear un objeto de estudio, ya sea el salvaje o el primitivo, necesita alejarlo, poner distancia. Y el tiempo es la herramienta perfecta para eso. Vale, pero ¿cómo se llegó a este punto? Para entenderlo, tenemos que viajar un poco hacia atrás y ver el contexto histórico, lo que se llama la secularización del tiempo. Fue un cambio de mentalidad que lo puso todo patas arriba. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Antes, con el tiempo sagrado de la tradición judeocristiana, el tiempo era la historia de la salvación de un pueblo concreto en un lugar concreto. Era lineal, sí, pero no era para todo el mundo. Con la Ilustración, ¡boom!, esto cambia por completo. El tiempo se vuelve laico, se convierte en una línea universal y abstracta, una única regla para medir a toda la humanidad. Y este es un punto absolutamente crucial. Sin esa línea de tiempo única para todos, la antropología moderna, tal como nació, pues simplemente no podría haber existido. Hacía falta un escenario, un marco común donde poder colocar y comparar a todas las culturas del planeta. Y con esta idea en la cabeza, pasamos a algo que es, bastante alucinante. Una vez que tienes esa línea temporal universal, ocurre una transformación increíble. Viajar en el espacio se convierte en viajar en el tiempo. Es que, mirad, esta cita de Diguerando de principios del 19 es que lo clava. Es perfecta. El tipo que se iba de viaje a la otra punta del mundo no solo se estaba moviendo por el mapa, la sensación era que estaba viajando hacia atrás en la historia, que estaba viendo el pasado de la humanidad, pero en vivo y en directo. O sea que las consecuencias de esto son enormes. La diversidad de culturas que hay en el mundo deja de ser vista como una variedad en el espacio y pasa a interpretarse como una serie de etapas, una detrás de otra, en una única secuencia temporal. Unas culturas van antes y otras, claro, van después. Y esto nos lleva directamente al clímax del argumento histórico, a la creación de distancia. Aquí es donde el evolucionismo del siglo XIX coge esta idea y directamente la lleva hasta sus últimas consecuencias. Porque el evolucionismo social no se contentó con poner a las sociedades en una línea, no. Lo que hizo fue coger esa línea y convertirla en una escalera, en una jerarquía. ¿Y quién estaba en lo más alto de la escalera? Pues sorpresa, la sociedad occidental e industrial. El resto, en los escalones de abajo. Es que me encanta esta metáfora del río del tiempo. Es súper visual. Imagina un río enorme. Las sociedades avanzadas están río abajo, fluyendo hacia el presente, mientras las primitivas están atascadas río arriba, ancladas en el pasado. Y lo peor es que esta posición se veía como algo fijo, inamovible. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. A la izquierda, el modelo de antes. El mundo está centrado, claro, pero es inclusivo. El pagano, por ejemplo, puede convertirse, puede ser incorporado al centro. Ahora mira a la derecha, el modelo moderno. Aquí no hay incorporación que valga, aquí lo que hay es distancia. La sociedad salvaje está allá lejos y en otro tiempo, completamente separada de nosotros, que estamos aquí y ahora. Es una ruptura total.
Y todo este proceso de distanciamiento nos lleva de cabeza al concepto teórico central de todo este análisis, la famosa negación de la coetaneidad. Pero a ver, primero, vamos a dejar claro qué narices significa esta palabra. Coetaneidad no es solo existir a la vez, como dos relojes que van en hora. Es algo más, es compartir activamente el mismo presente, ser parte de la misma época. Así que, ¿la conclusión de todo esto? Pues que la principal herramienta de poder de la antropología clásica fue precisamente negar esa coetaneidad. Negar que el antropólogo que observa y la cultura que es observada comparten en realidad el mismo y único presente. Y que quede claro, que no estamos hablando de un despiste o de un error puntual. Es una práctica sistemática persistente. Una y otra vez se crea conocimiento sobre el otro, pero siempre con la condición de ponerlo en un tiempo que no es el nuestro. Se le niega literalmente ser nuestro contemporáneo. Y ahora viene lo interesante. Cómo todo este tinglado académico conecta con nuestro día a día. Porque esta forma de pensar no se ha quedado en los libros de historia. Ha calado tan hondo que sobrevive en el lenguaje que usamos todos los días. Pensemos un momento en estas palabras. ¿Por qué las usamos? Cuando decimos que una sociedad es primitiva, o tribal, o está en desarrollo, ¿qué estamos diciendo de verdad? Pues sin darnos cuenta la estamos colocando en un escalón por debajo del nuestro, en un tiempo anterior. Y claro, este lenguaje no es nada inocente, da forma a políticas de desarrollo, a la ayuda internacional, a cómo vemos el mundo básicamente. Y todo esto nos deja con una pregunta final que, la verdad, da para pensar un buen rato. ¿Qué pasaría si dejáramos de pensar así? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de entender el mundo, la política, todo, si aceptáramos de una vez por todas que todas las culturas, todas las personas, da igual dónde o cómo vivan, comparten el mismo presente que nosotros? Porque al final de esto va todo. Admitir que somos coetáneos, que todos vivimos en el mismo ahora, es el primer paso. Quizá el más difícil, pero sin duda el más importante, para empezar a tener una conversación que sea radicalmente diferente, más justa y sobre todo más real sobre qué significa ser humano. Es un cambio de perspectiva en toda regla.